2021, 2025, y en este caso, gracias por estar acá, a cada uno de ustedes, gracias al apoyo de las autoridades que nos brindan este espacio, también de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, gracias a cada uno de los ponentes destacados que hacen su valioso tiempo para poder transmitir los conocimientos y que ustedes puedan ver la gama del campo laboral que hay desde sus carreras y también otras herramientas. Vamos a presentar a la ingeniera. Ingeniera, nos va a colaborar Herbert, él nos va a presentar, le va a hacer un breve resumen. Disculpen, lo había silenciado porque les decía que por cuestiones de seguridad estábamos ahorita silenciando micrófonos. Vaya, listo. Gracias, Herbert. Muy buenas noches, estimados. Para este webinar de este día tenemos el agrado de presentarles a la ingeniera Antonia Beatriz. Ella es ingeniera civil e hidrográfica que cuenta con más de 7 años de experiencia en proyectos de infraestructura y desarrollo territorial, los cuales incluyen también obras civiles a nivel nacional, especializada en nivelación de terrenos, diseño de carreteras, control de erosiones y señalización, además con un amplio conocimiento en AutoCAD 3D para el diseño y análisis detallado, entre otros. Un gusto. Le dejamos el espacio a la ingeniera Beatriz. Le comparto, ¿verdad, ingeniera? Bueno. Perdón, sí, también le he dejado. ¿Aún no puede? ¿Aún no? Hola, buenas noches. Buenas noches, podría ver las diapositivas. Buenas noches a todos, gracias por el tiempo y espero poderles compartir un poco acerca de mi experiencia y de los conocimientos adquiridos y aprender de ustedes. Cualquier consulta que no la pueda hacer en este momento, pues yo la investigo o me la mandan por correo, y al final de la presentación está mi correo electrónico. El tema, la verdad, que es bastante ambicioso, se tocan muchas disciplinas, y voy a tratar la manera de resumir y poderlo impartir en este espacio que se me ha dado, porque solo para lo que se refiere a GeoS sería una ponencia, solo para multias otra, para procesamiento de datos otra y para GIS otra, pero vamos a tratar la manera de aprovechar el tiempo, y cualquier consulta pues a la orden, y si no lo sé pues lo investigo o aprendemos acá entre todos. El tema de mi ponencia es la integración de tecnología GNSS multias en los levantamientos hidrográficos. Como está en mi presentación, soy ingeniero civil, graduado en la Universidad Nacional, y solo voy a admitir, permítanme, voy a dejar abierto las disculpas, porque
ven? Disculpe, ¿no la ven? Yo la veo muy pequeña, no sé. Ahorita. Un poco más. Sí, excelente. Sí, los objetivos de la presentación es explicar el proceso para la adquisición de datos hidrográficos, conocer la importancia de la geodesia en la hidrografía, cómo conocer acerca de las nuevas tecnologías en la hidrografía. Voy a dar unos pincelazos acerca de eso porque todavía falta mucho que aprender de mi parte, pero en fin, lo que conozco les hablaré. Conocer acerca de las nuevas tecnologías en la hidrografía, la importancia de tener una cartografía actualizada y los usos de los datos hidrográficos. Orígenes de la batimetría. Existe evidencia geológica, como pueden ver ustedes en la diapositiva, de que sugiere que los primeros trabajos batimétricos se realizaron en Egipto hace más de 3.000 años. Como en esta pintura podemos observar están marineros usando pértigas calibradas y cabos lastrados para medir la profundidad a lo largo de la costa del Nilo y del Mediterráneo. Esto como el objetivo de conocer la profundidad. Esta información, o sea, desde 3.000 años atrás, era importante conocer la profundidad, ya que de acuerdo a la profundidad es el tipo de embarcación que se va a utilizar. Y como, bueno, dato extra, cabe recalcar que el 80% del comercio mundial hasta la fecha se hace a través de embarcaciones. O sea, eso es muy importante. Necesitamos, y por eso es que se necesita tener un mantenimiento actualizado de la cartografía náutica, entre otras cosas, ¿verdad? De importancia de esto. Desde la época de los egipcios se hacían los primeros trabajos batimétricos. Cabe recalcar que todo trabajo batimétrico está regido por las normas y estándares de calidad. Esto es a nivel mundial. Existe la Organización Hidrográfica Internacional, que es la que norma las características específicas que debe cumplir cada levantamiento. Así como las características que debe cumplir cada levantamiento están normados, también en su publicación digital y por papel, que casi ya no se usa, ya la mayoría de navegantes ocupan las cartas electrónicas, todo está normado, desde la simbología, las publicaciones. En el caso de los levantamientos, existe una norma que los clasifica y de acuerdo a su importancia es el tipo de precisión que se requiere, y esa es la norma S44. Esta especificación define los estándares y requisitos. Cuando habla de incertidumbre de posición horizontal y vertical se refiere a qué margen de error podemos tener. Por ejemplo, por darles un ejemplo, ya que todos, la mayoría son ingenieros, creo que todos, no es lo mismo, por ejemplo, medir un terreno con cinta que medirlo con estación total. O sea, a eso nos referimos con la incertidumbre y la precisión. De acuerdo a la importancia del levantamiento, esta norma nos da el margen de incertidumbre horizontal y vertical, los requisitos de mareas, como ya posteriormente vamos a hablar acerca de la importancia de las mareas y el nivel del agua, los requisitos de cobertura, que en algunos casos, para cumplir con este requisito de cobertura, o sea, de información, se requiere el uso de tecnología ecosonda multibeam, de haz múltiple. Comúnmente lo conocemos como multibeam, pero es en inglés, en español sería de haz múltiple, ya que esto recolecta más información que la tecnología monohaz o de un solo haz, y también habla sobre el reporte requerido. En fin, esta es como la Biblia, se podría decir, cuando vamos a hacer un levantamiento hidrográfico. Tenemos que conocer
levantamiento hidrográfico. La primero que es la preparación previa al levantamiento. La planificación del proyecto, tenemos que definir los objetivos del levantamiento, cartografía, inspección de la ruta. Si, por ejemplo, hay levantamientos que se requieren para mantenimiento de dragado, que es mantenimiento de la profundidad. Por ejemplo, en el caso de los puertos, es vital mantener cierta profundidad para que siempre puedan llegar ciertos barcos a descargar. Entonces, el objetivo de ese levantamiento sería mantenimiento del dragado. Existen otros levantamientos que el objetivo es localizar tuberías, por ejemplo, y eliminarlas o reemplazarlas, entonces es otro objetivo. En otros levantamientos el objetivo es saber qué tipo de fondo marino tenemos. Entonces, de acuerdo a eso tenemos que definirlo en la planificación del proyecto. A estudiar la zona. Aquí tenemos que tener conocimiento qué tipo de marea, como el clima, la corriente. Incluso esto nos sirve para saber qué fecha vamos a poder nosotros navegar, ya que hay días en los que es imposible la navegación para este propósito, porque se requiere una estabilidad en la embarcación, y si hay mucho movimiento de viento o una tormenta muy fuerte, existe mayor probabilidad de que los datos sean con mala precisión y no nos sirvan. Entonces, por eso necesitamos saber la marea, el clima, la corriente, antes de iniciar un levantamiento. También tenemos que hablar con las autoridades, porque nosotros no solo vamos a llegar a un puerto y vamos a decir, vamos a hacer un levantamiento batimétrico. No, tenemos que conocer el protocolo y los permisos que tenemos que tener para poder realizar este levantamiento. Tenemos que empezar a ver qué equipo contamos, si existen vértices geodésicos. Aquí entra ya lo que es la geodesia, que son los puntos de control, porque en estos levantamientos se requiere una precisión vertical y horizontal. Entonces nosotros necesitamos saber si existen vértices geodésicos, que es donde nosotros vamos a hacer el control, y si no lo hay, tenemos que nosotros establecerlo nosotros mismos y ver, bueno, toda esa logística tenemos que ver, la configuración del equipo que vamos a tener, pues si tenemos RTK, que es lo que se ocupa actualmente en la batimetría. Bueno, antes se ocupaba estación total, depende de los recursos que se tengan, pero ya eso está quedando obsoleto el uso de la estación total en estos levantamientos. El software de navegación, los sensores que tenemos, de movimiento, porque toda embarcación, más adelante les voy a mostrar un pequeño video de lo que es uno de los movimientos que se ocupa para que se calibran en las embarcaciones, ya que la embarcación cuando va navegando tiene ese movimiento vertical, horizontal. Entonces tenemos que ver esos sensores de movimiento para que apliquen las correcciones, porque cuando se hace la medición, el se desvía. Entonces, si existe esa corrección, tenemos una mayor precisión. Instalar la ecozona en la embarcación, si tenemos una embarcación muy pequeña, muy grande. Hay ocasiones en las que se necesitan embarcaciones pequeñas porque son canales. Entonces, y no tenemos que obstaculizar tampoco el tráfico. Entonces, necesitamos una embarcación pequeña, o a veces necesitamos una grande de acuerdo al equipo. Todo eso tenemos que verlo en la planificación del proyecto. Calibrar el perfilador del sonido, de velocidad de sonido, que eso es esencial. La gestión de cables, asegurar y probar que todos los cables de los equipos funcionen correctamente. Siguiente, por favor. La calibración de los sensores durante las operaciones de levantamiento. Ya hablamos de la calibración de los sensores que se realizan en vertical, horizontal. También tenemos ya durante el levantamiento, ya tenemos el lugar, tenemos el personal, tenemos el equipo, tenemos la embarcación. También tenemos que ver si el personal que tenemos, a dónde se va a hospedar o si va a estar viajando, los vehículos, la gasolina. Es una logística que muchas veces lleva de 2 a 3 semanas. Ya cuando tenemos todo eso, tenemos que investigar la información del lugar. Ahora tenemos acceso, con Google nosotros podemos ver la línea de costa, cómo está definida,
solicitar cartas náuticas, de la última que se tenga, todos esos datos nos van a servir para empezar a hacer la planificación, ya que hay una área a levantar. Ahí tenemos que hacer si es con ecosonda de un solo haz, se hacen líneas de sondeo, y si es multihaz se hace una matriz. Aparte de, ya cuando esas líneas o esa matriz es la ruta que va a seguir la embarcación durante el levantamiento para decisión de profundidades. Tenemos que tener los datos de marea. Se realiza también un control de calidad durante el levantamiento. Cuando estamos nosotros levantando una embarcación, más adelante les voy a mostrar una pantalla de lo que vamos viendo, el software de las ecosondas, y con HYPACK, que es HYPACK es en hidrografía como el AutoCAD para los ingenieros y los arquitectos, que es como el general, ¿verdad? En la embarcación va instalado este software en la computadora, y nosotros vamos viendo los datos, y cuando los datos nosotros vemos que nos sigue la lógica, ahí mismo nosotros podemos hacer un descarte de datos y volver a realizar otra pasada con la embarcación para luego descargarlos y procesarlos en oficina. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es geodesia. Yo creo que tuve que verlo al principio, pero vamos un poco cortos con el tiempo, vamos a ver si alcanzamos. Geodesia es la ciencia que estudia la forma de la Tierra. En la geodesia nosotros hablamos acerca de lo que es el geoide, el elipsoide, y muchas veces eso a veces nos trae confusión, pero en realidad existe la superficie topográfica. Aquí como podemos ver, está con la línea roja, está la forma la línea azul es la línea del elipsoide, que es la forma geométrica que más se asemeja a la superficie de la Tierra. Tenemos lo que es el geoide, que es la superficie equipotencial. Es como que si nosotros proyectáramos el nivel del medio del mar por toda la Tierra. Ese es otro nivel de referencia. Y tenemos ya lo que es ya en sí la superficie. Entonces tenemos como 3 planos de referencia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí les voy a mostrar, ese es un pequeño video de lo que es la superficie equipotencial, que se acerca más a lo que es en realidad la forma de la Tierra. Las partes que ven en color azul serían las que tienen mayor profundidad, y las rojas sería donde hay más la elevación con respecto al nivel medio del mar. Esa es como para que tengamos una idea de lo que es la superficie de la Tierra, y el porqué de la geodesia es una ciencia muy importante, ya que de ahí parten todos los datos para la cartografía, tanto náutica como para la terrestre. Me indica, ingeniera, si desea que le active el video. Por favor. Es un video corto, considero que no lleva mucho tiempo. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, porque creo que vamos cortos por el tiempo. ¿Cuántos minutos quedan? No, puede, como solo usted sabe ponente, no hay problema. Bueno, en la fase de reconocimiento de campo, como les mencionaba anteriormente, tenemos la visita al administrador portuario, se verifican los vértices geodésicos, las estaciones mareográficas, las coordinaciones logísticas del alojamiento, la alimentación, el combustible, las vías de acceso, la cercanía a centros de asistencia médica. Es muy importante la seguridad en estos trabajos. Para el personal, se coordina la embarcación a ser utilizada. Como les mencioné, no siempre se puede utilizar la misma embarcación. Existen proyectos grandes que sí se requieren buques, otros que incluso últimamente existen ya lanchitas que realizan este trabajo, y se hace así como los drones por control remoto. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Ahí en la diapositiva muestro lo que son los vértices geodésicos, que es de lo que tanto he estado hablando.
que son los puntos que tienen una precisión milimétrica y que pertenecen a la red geodésica del país. Bueno, aquí en El Salvador tenemos nuestra propia red geodésica. Entonces los vértices en la materialización de esa red geodésica sería el marco de referencia. Ahí vemos, existen diferentes tipos de monumentos para un vértice geodésico. Ahí les muestro un vértice geodésico con placa y así con monumento hecho de concreto, y el otro que es una pequeña plaquita que parece un clavo. Sin embargo, si tiene posición y pertenece a la red geodésica del país donde se está levantando, pues cuenta como vértice. No siempre vamos a ver un gran monumento. Este vértice es el que estamos nosotros ocupando ahorita en el trabajo que estoy realizando en Houston. Cualquiera puede decir que es un clavo, tiene posición, y ahí se pone el equipo topográfico para hacer la calibración de antes de ser. Ya las actividades, como durante un levantamiento hidrográfico, siempre como buena costumbre, cada vez que haya una diferencia en los datos, nosotros llevamos una pantalla donde vamos viendo el levantamiento, y muchas veces nos aparecen datos ilógicos que era lo normal. Entonces nosotros ahí decimos, no, posiblemente ahorita se está pasando por otro tipo de agua, tiene otra temperatura, otra salinidad. Entonces nosotros hacemos una medición de la velocidad del sonido en ese punto específico, pero comúnmente se hace cada 2 horas en la norma. Disculpe, la voy a interrumpir para apagar mi micrófono, creo que lo dejé abierto, permítame. Sí. No la quiero interrumpir ahorita. ¿Se ve? ¿No se ve?
se ve? No, se ven una Pantalla. sí, se ven todas las pantallas al mismo tiempo. Ahora sí se ven. Grande. Es la siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la proyección. Todo mapa tiene que tener una proyección. Nosotros en los levantamientos hidrográficos se realiza la proyección UTM. ¿Por qué se realiza esta proyección? Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta proyección se utiliza para los levantamientos hidrográficos y representar las profundidades en los planos. Es porque existe una alta precisión en lo que es distancias y ángulos. La proyección UTM es una proyección conforme, lo que significa que preserva la forma y los ángulos, lo cual es crucial para la navegación. El posicionamiento GNSS, RTK, la superposición con planos de ingeniería o GIS, división en zonas pequeñas, y esto reduce la distorsión en cada zona, lo cual es ideal para los levantamientos costeros y de canales. Las coordenadas métricas en metros, a diferencia de la latitud y longitud de coordenadas UTM, están en metros, facilitando cálculos de área y volumen, mediciones directas de distancias, modelado en software como HYPACK, Civi 3D, AutoCAD, la compatibilidad con sistemas de navegación y software, y la mayoría de los sistemas de posicionamiento y software hidrográfico soportan un TM como un estándar. En conclusión, esta es la proyección que está estandarizada para este tipo de trabajos, debido a que no presenta distorsión en lo que es los ángulos, que es lo que a nosotros nos interesa acá. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora voy a hablarles acerca de la teoría de ondas. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque cuando nosotros medimos las profundidades, lo hacemos con una ecosonda, que es lo que les hablaba de un solo haz o multihaz. La ecosonda lo que mide es la velocidad del sonido a través del agua. La medición de profundidad realizada por una ecosonda mide el tiempo en que demora el sonido en viajar hacia el fondo del mar y
retornar. La ecuación que sigue para tener una idea del cálculo de la profundidad es P, la profundidad, en 1/2 por la velocidad de propagación del sonido en el agua y el tiempo que demoró la señal en ir al fondo y retornar. Por eso es importante hacer un chequeo de la velocidad del sonido durante el levantamiento para corroborar los datos que nosotros obtenemos del ecosonda con los datos en tiempo real. Estos perfiladores de sonido nos proporcionan datos con una tablita de Excel donde está la profundidad y la velocidad del sonido a esa profundidad con la hora. Esos datos los superponemos a los de levantamiento y obtenemos y vemos si hay coincidencias o discrepancias. En el caso de haber discrepancias se realizan las correcciones en tiempo real. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otra cosa muy importante, otro factor importante en un levantamiento hidrográfico es el offset del transducer, que es la profundidad del transducer, que es el que emite las ondas de sonido para la medición de la profundidad. Ahí lo he señalado, donde dice transducer. Como nosotros observamos, tiene cierta profundidad respecto al nivel de la superficie del agua. Nosotros tenemos que considerar esta profundidad, ya que cuando nosotros representamos nuestros datos en las cartas náuticas o en los planos de profundidades, estas están referidas hacia un nivel que sería la superficie del agua. Entonces, nosotros tenemos que sumarle la profundidad del transducer. Esto lo hacemos con diferentes equipos, ya sea con GPS, mediciones. Lo importante es que se tenga una precisión de la ubicación en la embarcación exacta, así como de la profundidad de este. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como les hablé, en estos levantamientos se requieren que se tengan los sensores de movimiento de una embarcación. Ahorita puede activar el video, por favor. Este es uno de los movimientos que tienen las embarcaciones, por eso existen los sensores del movimiento, porque como pueden observar, la embarcación sufre movimientos y con estos movimientos se hace menos preciso el levantamiento. Por eso es la razón que la mayoría de equipos últimamente ya tienen integrados el sensor de movimiento, que es el que hace la corrección de estos movimientos que vimos en el video de la embarcación, para que ya con esta corrección ya tengamos una mayor precisión en los datos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora les voy a mostrar un video de lo que es un side scan, un scan de barrido lateral. Es como una cámara, este no mide profundidades, este es como una fotografía de alta resolución que lo que detecta son los objetos que son importantes para una navegación segura, que existen los naufragios, existen rocas de gran medida, barcos, todo lo que pueda causar peligro en la navegación. Este es un equipo que se utiliza mucho actualmente, este tipo de aparato. Ahí podemos ver cómo funciona en el video. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como les hablé anteriormente, existe un cero hidrográfico cuando nosotros vamos a procesar nuestros datos recolectados en una campaña o un levantamiento hidrográfico. Cuando hablo de un cero hidrográfico me refiero al nivel de mareas más baja. Existe un nivel de mareas, que es el nivel medio del mar, que es nuestro cero hidrográfico para nuestro nivel de referencia vertical. Siempre decimos, está localizado a 100 metros sobre el nivel medio del mar o a 50 metros sobre el nivel medio del mar, pero en la cuestión cuando hablamos de
hidrografía, nuestro nivel de referencia no es el nivel medio del mar, sino que por cuestiones de, ¿cómo les podría decir? Lo importante ahí es la navegación segura, entonces ya no buscamos el nivel medio del mar, sino que nuestro plano de referencia es el nivel más bajo de mareas. Todas las profundidades las llevamos a ese plano de referencia, que es el que vemos ahí, donde está en la imagen. Pasamos al siguiente. Ahí les puedo, una descripción gráfica de lo que les estaba explicando, por si no me dan a entender. Estamos hablando de un muelle, hay una regla de marea que mide el nivel del agua y se registran las horas. Ahí vemos una regla de marea donde vemos el nivel medio del mar. Tenemos el nivel de la marea más alta y el nivel más bajo, que sería nuestro cero hidrográfico, y ahí vemos el cero de la regla. Pasen a la siguiente diapositiva. El cero hidrográfico es el datum de la carta náutica en el plano horizontal de referencia sobre el cual se mide de forma vertical las profundidades representadas y las alturas de todo accidente geográfico, que implantado en bajamar representa el lugar geométrico de los puntos de mínimo avance de la mar sobre la superficie terrestre, en condiciones meteorológicas medias y bajo cualquier combinación de condiciones astronómicas. La Organización Hidrográfica Internacional recomienda en su resolución de 1919 el empleo de la mayor bajamar astronómica como referencia para la cartografía náutica. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es una marea? Es el fenómeno de la marea, es el movimiento periódico de las aguas del mar que se manifiesta por el ascenso y descenso de su nivel originado por la atracción gravitacional de los astros. Existe la bajamar y la pleamar. Ahí en la imagen podemos ver una regla de marea, un mareógrafo, y ahí vemos cómo el nivel del agua cambia de la superficie del océano. Y para eso se colocan sensores para registro de niveles de las mareas. En el levantamiento hidrográfico que tuve yo en mi entrenamiento en Japón, como norma se ponía un mareógrafo temporal en el lugar donde se iba a realizar el levantamiento, que realizara mediciones de marea y se registraran esos datos durante al menos 20 días previos al inicio del levantamiento, para tener un registro de datos abundante y nosotros contar con esos datos y hacer las debidas correcciones cuando estuviéramos procesando las profundidades. Actualmente eso ha cambiado porque se obtienen los datos de marea y solo se solicitan a la autoridad y ya esta autoridad, por ejemplo, en el caso de El Salvador sería el Ministerio de Medio Ambiente. Se solicitan los datos de marea, ellos nos proporcionan, nosotros localizamos el mareógrafo más cercano a donde se va a hacer el levantamiento y ya nosotros podemos hacer un control. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora les voy a hablar acerca de las diferencias de cobertura de la ecozona monoaz y multiaz. Como podemos ver, esa es una imagen de la NOAA, que es la Administración Costera acá en Estados Unidos. Ahí vemos una línea en la primera imagen muestra unos puntitos, que es uno de los levantamientos hidrográficos que hice en 1940. Me imagino que era una ecozona monoaz con lo que se tenía la tecnología que se tenía en esa época. Como pueden ver, las profundidades que se recolectaban, pues no eran muchos los datos que se tenían. De ahí pasamos ya en los 80, de los 40 a los 80, a lo que es la tecnología del monoaz. Ya vemos un poquito de mayor cobertura, y ahora que ya tenemos la multilink, que es multiaz, ya tenemos una full cobertura. Tenemos el ancho del haz, por ejemplo, si es de 180 grados, que es un abanico, como pueden ver ustedes, un abanico abajo de la embarcación, se hace,
si tiene 180 grados, la otra línea de sondeo se pasaría haciendo un traslape con 100 grados para que exista un buen traslape y exista un 200% de cobertura, para que no exista datos dudosos y estemos con una cartografía con una mejor precisión. Pero esto solo se puede lograr con el equipo multibeam, ya que con el equipo single beam de un solo haz es bien difícil lograr este tipo de cobertura en los levantamientos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, se me fue, es cuando les hablaba de la alineación de las mareas, cuando está la luna alineada con el sol, se obtiene las mareas más altas, y si estamos del otro lado, pues las mareas más bajas en ese momento, y para eso existe lo que es el almanaque de mareas. Nosotros podemos también tener una idea de estas condiciones previas al levantamiento. En el CNR se vende, es un librito que cuesta como unos $3 y bastante importante para cuando nosotros realizamos un levantamiento hidrográfico, saber el tipo de marea y cómo va a estar la altura de marea también durante el levantamiento. Pasamos al siguiente. El nivel medio del mar, ahí vemos también lo que es un mareógrafo para tener una idea, y cómo este tiene una regla interna donde va registrando las alturas de marea. Existen diferentes tipos de mareógrafos, de presión, de láser. Ese es solo un ejemplo así como para verlo gráfico, ¿verdad? Pero actualmente existen diferentes tipos de mareógrafos. Siempre es importante que uno tenga un mareógrafo temporal para siempre hacer un chequeo, e incluso también si tenemos RTK en la embarcación, también hacer una medición de marea y anotar la hora. Todo dato que nos sirva para obtener una cartografía náutica de mayor precisión, pues es bienvenido. Siga la otra diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar del equipo batrimétrico. Bueno, tengo que corregir eso porque dice plano batrimétrico. El equipo que se ocupa para hacer un levantamiento hidrográfico, como les mencionaba, ahí se muestra una computadora, pero en realidad serían mínimo 2 computadoras, si no es que 3, ya que en una vamos viendo los datos del levantamiento con el software de la ecosonda. Ahí en este caso se muestra una ecosonda multibeam, que es de haz múltiple. El perfilador del sonido, con las disculpas aparece en inglés, que es el que les cuento que dice que se tiene que hacer cada 2 horas en el levantamiento, o cuando se tenga idea de que estamos pasando de una zona que tiene un diferente tipo de salinidad o temperatura del agua. Ahí en ese instante tenemos que hacer una medición de la velocidad del agua, del sonido en el agua. El equipo RTK, con el que cuentan las ecosondas, que traen su equipo GNSS, pero adicional a eso nosotros tenemos que tener nuestro equipo RTK para un mayor control de la posición horizontal. Y el LIDAR, que es opcional. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí les muestro cómo es la configuración del equipo que les mostraba anteriormente en una embarcación. Tenemos la computadora, la ecosonda, tenemos que tener las baterías, porque por cualquier eventualidad tenemos que estar seguros de que tengamos parte de una planta de generador baterías, el transductor, que es el que emite los sonidos, porque en realidad lo que se mide es el sonido, ¿verdad? Nosotros tenemos el dato de la velocidad del sonido en el agua, y ya con eso es que medimos nosotros la profundidad. Tenemos lo que es el CPU, el generador, el receptor GNSS, y además del pez remolcado. Eso se refiere al scan de sonido, el scan que les mostré, que medía, que era como una fotografía del fondo marino. Eso también es opcional, no siempre se tiene sonar de barrido lateral. Pasemos al siguiente.
En este video se muestra como el ejemplo de un levantamiento en ecozona multi-as. Aquí podemos ver el ancho del as y es una línea de navegación. Bastante rápido los levantamientos con este tipo de equipo, pero lo único que se tiene que tener en cuenta es que se tiene que hacer un buen ajuste de los sensores de movimiento, como les mostré anteriormente, porque este equipo es bastante sensible al movimiento del barco, así como también se tiene que tener extremo cuidado en lo que es la velocidad del sonido en el agua. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora les estoy mostrando una pantalla del software durante el levantamiento. Eso con una ecosonda multi-as Nordic. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver en una línea, no sé si se logra distinguir, una línea verde. Esa es la profundidad medida. Ahí en el otro lado estamos viendo el ancho del as, se configura el ancho del as, cómo tenemos la velocidad, si están funcionando los sensores, si está todo conectado, si tenemos los datos de RTK. Cabe recalcar que en un levantamiento hidrográfico, debido a la distancia que se tiene acerca de la línea de costa, se ocupa lo que son las antenas CORS con el chip. Entonces se ocupa un servidor por vía internet, se envían las correcciones a la antena RTK que se tiene en la embarcación y tenemos que tener cuidado de que todo esté funcionando correctamente, ya que no podemos ocupar así como tradicionalmente se ocupa el RTK, que se ocupa ponerse la base, que esté midiendo al mismo tiempo que la antena, porque cuando son distancias muy largas, el costo pues ya no necesita. Entonces todo eso ahí en la pantalla se muestra las condiciones, si está funcionando todo bien, qué profundidad se tiene, porque el detalle del fondo marítimo. Ahora les voy a hablar un poco más detallado de lo que es la distribución de unidad. Aquí vemos los colores representan las profundidades. Cada vez cuando entre más por estándar de la situación, cualquier oscuro, son profundidades. Hay profundidades de los textos cuando estamos a la superficie, pasamos a la siguiente diapositiva. El procesamiento de datos y el control de la movilidad. Cuando ya tenemos actualizados los datos, la oficina se realiza el datos consiste en integrar los archivos de marea, integramos todo eso, hay fuertes, todo genera situaciones de los datos, todo eso de ciertos datos, condiciones, se hace cuando se hace la situación con el chip, es normal en el chip, es de un sentido de planta y con el software Alpha. Pasamos a la diapositiva. Aquí vemos la gran diferencia con los datos representados